nombre de Jorge Fernández Menéndez. En esta ocasión lo saluda Héctor Figueroa. Y mire usted, a casi 19 años del inicio del conflicto en el sureste mexicano, en Chiapas, concretamente en la zona conocida como los Altos de Chiapas, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó cumplir los acuerdos de San Andrés Larráinzar, suscritos el 16 de febrero de 1996 entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En tribuna, el diputado del PRI, Manuel Añorbe Baños, admitió que las comunidades indígenas permanecen en el olvido. Y bueno, hay que destacar que aquel conflicto armado con el EZLN en 1994 obedecía a circunstancias históricas de aquel momento. Usted lo recordará, el presidente era Carlos Salinas de Gortari, también del PRI, y es un levantamiento armado que surge en la zona indígena conocida como los Altos de Chiapas, ahí en la zona Tzotzil, Celtal, Tojolabal, y pues que involucra a distintos municipios como Ocosingo, Las Margaritas, San Cristóbal de las Casas. Y la reacción en aquel momento del presidente de la República, Carlos Salinas, fue pues ir con todo en contra de ese movimiento que encabezaba el subcomandante Marcos. Lanzó en aquel momento pues una ofensiva del ejército mexicano, el expresidente Salinas de Gortari, con todo y la fuerza aérea que fue a bombardear las comunidades indígenas de Chiapas, de los Altos de Chiapas, en aquel año, en 1994. Hoy sin duda el escenario es otro. Hoy se llama a cumplir, y por parte de los legisladores del PRI, los acuerdos de San Andrés Larráinzar, que trataban de dar una solución política, una solución de desarrollo social a esa situación de marginación de cientos de años que vive todavía aún el sureste de la República, particularmente en Chiapas. El punto de acuerdo presentado por la senadora perredista Dolores Padierna y avalado por el Pleno, entre ellos por el PRI, solicita a los gobiernos de la Federación y también de Chiapas el pleno cumplimiento de estos acuerdos de San Andrés Larráinzar para restituir los derechos de los pueblos originarios, en este caso de los pueblos indígenas de Chiapas, y atender sus demandas en materia de justicia, igualdad y también de autonomía. Un tribunal colegiado ordenó a la Comisión Nacional del Agua, a la CONAGUA, indemnizar a los afectados por las inundaciones en la colonia Valle Dorado, en el municipio de Tlalnepantla, en el Estado de México. Esto luego del colapso del túnel emisor poniente en el año de 2009. Usted lo recordará, sobre todo si vive en esta zona de Valle Dorado, en Tlalnepantla. Fueron realmente lluvias atípicas las de ese momento que pues provocaron que se colapsara el túnel emisor poniente y que se inundara pues esta zona de Valle Dorado allá en Tlalnepantla. Y bueno, hubo otras inundaciones en aquel momento, yo recuerdo, en la zona norte de la capital de la República Mexicana, pero pues se responsabiliza CONAGUA, y esto lo mandata un tribunal colegiado que tiene que indemnizar a los afectados de aquellas inundaciones al norte de la capital del país hace 2 años. El Consejo de la Judicatura Federal informó que los magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado en materia administrativa, con sede en el Distrito Federal, concluyeron que los daños ocasionados en aquella inundación no solo derivaron de la intensa lluvia, sino que hubo deficiencias en la prestación del servicio de drenaje derivado de las omisiones en que incurrió la autoridad de la CONAGUA. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresó por otra parte sus condolencias a las familias de estudiantes y maestras asesinadas en una escuela de Newtown en Connecticut, en Estados Unidos, el pasado 14 de diciembre. Se pronunció por una regulación más estricta para la venta de armas en ese país, ya que el crimen organizado se ha beneficiado de las leyes laxas que hay en la Unión Americana para comprar armamento. En tribuna, la senadora panista Gabriela Cuevas Barrón invitó al pueblo y al gobierno estadounidense a reflexionar de manera respetuosa sobre la facilidad con la que casi cualquier joven puede acceder a comprar un arma en los Estados Unidos. Nuestra preocupación es legítima, debido a que las armas utilizadas por el crimen organizado en este lado de la frontera, utilizadas para acabar con la vida de miles de vidas humanas, son adquiridas de forma legal e ilegal con proveedores norteamericanos.
Pues sí, es un tema muy complejo, el de la venta de armas en los Estados Unidos, y sin duda que de ese tema derivan situaciones como la de Newtown en Connecticut, que provocaron pues esta masacre a raíz de que este joven pues fue a la escuela ahí a cometer una masacre. En otras cosas, el alcalde de Concordia, Sinaloa, José Eligio Medina Ríos, exigió la presencia permanente del ejército en esa región a fin de evitar que se repitan ataques masivos como el ocurrido la víspera de Navidad, que dejó 9 personas muertas. Consideró que para inhibir a los criminales se debe mantener un operativo para que recorran los pueblos y no haya tregua para los criminales. El gobierno mexicano presentó un nuevo escrito de amigo de la Corte ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos en apoyo a un recurso contra la ley SB 1070 de Arizona. La Secretaría de Relaciones Exteriores detalló que este nuevo recurso fue agregado a una demanda que interpuso una coalición de organizaciones sociales contra esta legislación en Arizona. El recurso busca mantener la suspensión sobre la quinta sección de la ley que convierte en delito transportar y albergar a personas sin documentos migratorios en regla en Arizona, en los Estados Unidos. Los 14 procesados por el delito de ataques a la paz pública, detenidos tras los disturbios del 1 de diciembre aquí en la Ciudad de México, el día de la toma de protesta como presidente de Enrique Peña Nieto, tendrán que pagar una fianza de 40,000 pesos para poder llevar su juicio en libertad. Los acusados, 13 hombres y una mujer, se acogieron al beneficio al publicarse hoy en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el decreto que reforma al artículo 362 del Código Penal, que ahora establece que las penas por el delito son de 2 a 7 años de prisión, que no es considerado grave y que permite la libertad bajo caución. De hecho, ya legisladores locales del Partido de la Revolución Democrática están haciendo, digamos que la cooperación para que estos jóvenes presos puedan pagar la fianza, quedar en libertad y así en libertad llevar su juicio. Antonio Padierna Luna, presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, negó que la reforma al artículo 362 del Código Penal local sea resultado de la presión de algún grupo. En entrevista con Grupo Imagen Multimedia, Padierna Luna aclaró que el artículo no se derogó a pesar que había instituciones que lo solicitaban. Realmente el artículo no se derogó. La iniciativa estaba orientada hacia la derogación. Sin embargo, habiendo tenido diversas reuniones con los distintos grupos parlamentarios e inclusive escuchando distintas instituciones, entre ellas Derechos Humanos, quien sugirió la derogación de dicho artículo, debido a que los elementos normativos, los elementos que contiene este artículo son más subjetivos que normativos. Entonces dejaba una redacción muy laxa, de tal manera que permitía inclusive poder cometer con ellos excesos, al grado tal que los actos vandálicos tuvieran una penalidad de 30 años. Bueno, así lo explicaba. Y bueno, en el marco de la primera sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en esta ocasión en San Lázaro, la Diputación Panista presentó una iniciativa para otorgar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atribución para presentar iniciativas en el ámbito de las leyes de su competencia. Hay que destacar que la propuesta presentada por el diputado Fernando Rodríguez Doval del PAN detalla que los magistrados podrían tener injerencia para presentar iniciativas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y también a la Ley de Amparo, entre otras. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para su análisis y eventual dictaminación. Este jueves, el gobierno del Distrito Federal emitió el decreto por el que crea la Unidad para la Reforma Política, instancia de asesoría y apoyo al gobernante capitalino, que prevé lograr avances en la discusión, consulta, coordinación y construcción de acuerdos y consensos. El documento publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal establece que la unidad tendrá un comisionado que se coordinará con las instancias del Poder Ejecutivo Federal a fin de promover consensos, acuerdos y compromisos de acción para avanzar en la reforma política.
Y ahora de que se publicara este decreto, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, anunció que el responsable de esta comisión de la reforma política del Distrito Federal será Porfirio Muñoz Ledo. Usted lo recordará, bueno, para muchos un político polémico, para muchos pues es una persona con una calidad intelectual importante, ¿no? Que, bueno, ha militado en el PRI hace muchos años, militó en el Partido de la Revolución Democrática, un pensador de izquierda, liberal también él, Porfirio Muñoz Ledo, va ahora a coordinar esta comisión para la reforma política en la capital del país. Vamos a escuchar cómo lo señalaba, lo anunciaba Miguel Ángel Mancera. Será Porfirio Muñoz Ledo quien encabece esto. Yo ya lo había anunciado incluso, entonces simplemente es dar continuidad a algo que les había yo platicado. Sí, seguramente será Porfirio Muñoz Ledo. Yo espero que él esté con la misma disposición. Habrá que consultárselo, pero por parte del gobierno la intención es que esté Porfirio Muñoz Ledo. Y pues ahí lo tiene, esta designación de Miguel Ángel Mancera, de Porfirio Muñoz Ledo, comisionado para la reforma política de la capital. Ya había designado días atrás como comisionado para asuntos internacionales al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Es claro que Miguel Ángel Mancera quiere asesorarse, rodearse de estos grandes políticos de la izquierda, de estas grandes figuras. Y hay que destacar que esta reforma política del Distrito Federal plantea, entre otras cosas, que la capital del país pues cuente con su propia constitución política, como si fuera un estado, digamos, libre y soberano, y que, bueno, la idea también, y una idea que se viene tejiendo desde hace mucho tiempo, es que el Distrito Federal se convierta en un estado más de la federación, con derechos y obligaciones para sus ciudadanos y para esta demarcación similares a los que tienen los estados de la República. Y los partidos que firmaron el Pacto por México se comprometieron a discutir esta reforma política en el segundo periodo de sesiones de 2014. En las imágenes internacionales, gran polémica desató en internet el Journal News, que publicó un mapa interactivo con los nombres y dirección de cientos de vecinos de 2 condados de Nueva York con permiso de usar armas y de quienes han adquirido un arma en los últimos 5 años, a unos días del tiroteo de Newtown, donde murieron 26 personas, 20 de ellos niños. Así lo tiene esta página de noticias de internet, Journal News, publicó este mapa para que ahí los vecinos de estos 2 condados de Nueva York puedan acceder, ubicar quiénes de sus vecinos cuentan con arma de fuego, tienen permiso para dispararla, han comprado armamento en los últimos meses, y esto, bueno, es un escándalo allá en Estados Unidos. Desde hace 4 días que fue publicado el mapa, el cual incluye nombres de vecinos de los condados de Westchester y Rockland. Usuarios de internet discuten sobre la necesidad de conocer esos datos, y mientras unos consideran que la información criminaliza la posesión legal de una licencia de armas, otros criticaron que se haya hecho pública y accesible esta información privada. Janet Hasson, editora de Journal News, justificó la publicación afirmando que el papel de un periodista es proveer públicamente la información disponible sobre temas del momento, y vaya que sí es un tema del momento, incluso si son impopulares, y porque consideraron que esta información sería importante conocerla tras el tiroteo en Newtown en Connecticut. En tanto, en la Florida, el alguacil de Alachua propuso a una docena de escuelas primarias del condado protección armada a partir del próximo 3 de enero. El planteamiento, que debe ser aprobado por la Junta Escolar de esa zona, establece que los ayudantes del alguacil realizarían patrullajes en las escuelas sin uniforme. En un comunicado, la oficina del alguacil afirmó que esa propuesta es un esfuerzo por aumentar la seguridad en los colegios y, de ser aprobada, se aplicaría al concluir las vacaciones de Navidad y se considerarían otras medidas adicionales que no especificó. El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, advirtió a la comunidad internacional sobre el riesgo de un caos sangriento si no se alcanza una solución negociada en el conflicto en Siria. En declaraciones a la agenda rusa Interfax,
El funcionario ruso advirtió que cuanto más siga, más grande y grave será la situación para todos. Es que lo de Siria realmente es una carnicería. Y a veces en la información internacional vemos las imágenes, leemos las notas, escuchamos la información y no nos ponemos un momento a pensar que diario son veintenas de muertos en Siria, masacrados por el régimen de Bashar al-Assad o bien por las fuerzas rebeldes, algunas de las cuales se dice tienen vínculo con Al-Qaeda, pero lo cierto es que es una masacre todos los días allá en Siria, pérdida de vidas humanas y también una situación insostenible para cientos de miles de habitantes en lugares donde ni siquiera pueden ir por provisiones para comer, donde los niños pues crecen aterrados al oír todos los días la aviación que dispara bombas en distintas ciudades de Siria y pues la gente mayor tratando de conseguir algo para comer en esta guerra civil que realmente ya es insostenible y que también se debe, entre otras de las cosas, a la venta de armas por parte de los Estados Unidos. Sin duda que también es un gran negocio para los Estados Unidos que venden las armas con las cuales se están matando y por otra parte también Rusia le vende las armas al régimen de Bashar al-Assad que con esas mismas armas también se cometen estas masacres día con día en Siria. En ese contexto, el enviado de la ONU y de la Liga Árabe a Siria, Langdar Barimi, pidió un gobierno de transición que dirija al país sumido en una guerra civil hasta la celebración de elecciones. Esto en respuesta a la petición de la oposición siria, que ha solicitado reiteradamente que el presidente Bashar al-Assad deje el poder para alcanzar una solución política. ¿Quién sabe qué puede ocurrir ahí? También considerando no solo el aspecto interno de Siria, también la geopolítica internacional. Bueno, Siria hace fronteras con Israel, hace frontera también con Líbano, con el cual pues mantiene una estrecha historia, un vínculo incluso étnico también con Líbano. Y sin duda que esa zona de Oriente Medio más que nunca es un polvorín con esta situación tan indeterminada, tan terrible de lo que ocurre allá en Siria.